Julia Estrada. Hola, Julia. Hola, ¿cómo están? Leemos los ¿Te informes. gustó la intro de Nacho o nada? Me encanta. Ya hizo la columna, ya está. Ay, lo tenés, spoileó Lo todo. tenés al pelotudo. Él siempre quiere hablar él, se la Exacto. spoileó, ¿no? Decir la verdad. No, está bien. Era Ah, la, parte la más atadura. técnica, está buenísimo. Igual yo solo escuché numeritos, pero no entiendo la distancia entre esos números y mis sensaciones. Claro. Tus Bueno, sensaciones ¿querés un que poco arranquemos peor. por ahí? Doble respuesta. Dale. Primero, lo último que decía Nacho, me parece que es así. Digo, hay que puntualizarlo. Yo siempre hago el chiste porque TN hizo una columna con un columnista contando las 3 anclas. La verdad, las 3 anclas del gobierno para bajar la inflación. El ancla cambiaria es la más importante, lo que vos dijiste al final. El tipo de cambio en junio, para los que estén escuchando, porque estamos en julio y el tipo de cambio se está moviendo. El tipo de cambio oficial en junio prácticamente no se movió. Tenés además un ancla salarial tremenda. No tenés paritarias homologadas por arriba del 1%. Yo que trabajo en el Congreso de la Nación, en este momento hay un quilombo bárbaro porque no tienen aumentos de hace un año los trabajadores del Congreso. Claro. Por citar un caso muy, muy concreto que lo veo O sea, vos de decís que cerca. julio ya estás adelantando que va a ser peor. Julio va a tener, Va a tener una más inflación más inflación. alta. De hecho, en julio, los primeros 8 días hábiles, el tipo de cambio subió 5,6. 5,6. Y en junio nada. Y en junio tenés una parálisis deliberada del tipo de cambio. En realidad, desde que se levantó el cepo, entre comillas, porque para las empresas no se levantó el cepo, a diferencia de lo que el Fondo Monetario quería, el FMI con Georgieva lo corre, a Caputo lo corre. Digo, también después el No poder se de mata fuego mal. del fondo con este gobierno es nulo, pero le exige que el levantamiento del cepo tenga como correlato la suba del dólar, y lo que pasó es que el dólar bajó. ¿Por qué? Porque jugaron a que vaya al piso de la banda. Tenés a las declaraciones de Milei con Fantino diciéndole, no me importa nada, que vaya al piso, vean ustedes empresarios que no va a subir, no especulen, no compren porque va a ir más abajo. Y todo eso generó una expectativa de la baja durante un tiempo. ¿No? El cepo se levantó y el plan del fondo arrancó el 14 de abril. Entre el 14 de abril, mayo y te agrego junio, todo eso más o Ahora, menos te funcionó. hago esta Hasta que pregunta. cambiaron la estrategia. Pero pará, vos ahí decís, yo tenía un poquito menos, tenía 3% que había subido el dólar, pero ponele 3, 4, 5, está más o menos por ahí. No veo, y muchos especialistas de distintas ideologías, digo, ortodoxos, heterodoxos, no ven tanto traslado a precios como en otras épocas. Entonces, lo que te pregunto es, ¿qué ves ahí? Porque está claro que está flotando el dólar y hasta llegó en los últimos días al valor más alto desde la semiflexibilización del Ahí cepo, vamos ¿no? al traslado a precio. Igual, para cerrar, ancla cambiaria, digo, un tipo de cambio oficial, sin brecha, porque no hay brecha, digo, durante la etapa anterior que vos tengas un 100% de diferencia entre un valor y otro valor. Aunque mantuvieras fijo el oficial a raya, las expectativas eran devaluatorias, así que te formaban precio al alza. Y el tercero, la caída del consumo. Esos 3 son importantes. Caída de consumo supermercado, no hace falta ser muy De los experto. masivos, ¿no? Más que de Vamos los al durables. INDEC, Lo sabemos todos. vamos al eso. consumo masivo y te da para abajo. Ahora, ojo con el traslado de precio, porque ¿qué es lo que miran algunos tuiteros? Te miran abril, mayo, junio, o sea, el IPC abril, mayo, junio contra el tipo de cambio abril, mayo, junio. Pero en realidad, vos tenés que mirar qué pasó en marzo. Cuando vos mirás, en marzo subió el dólar. Cuando vos mirás qué pasó de marzo, abril, mayo a junio, te da 12% del tipo de cambio, el IPC 9. Te da un traslado en torno al 80%. Claro, cuando sacás marzo, que fue cuando te subió el dólar, y dejás solamente abril, te da el 50%. El pass-through, el famoso traslado a precio. Vos seguís teniendo una correlación muy fuerte entre el dólar y el tipo de cambio. Si no, no lo tendrías tan preocupado el gobierno porque no quisieron comprar reservas. Se perdieron la mejor liquidación de cosecha de la historia. Se la perdieron. O sea, no compraron a 1.000, pero terminaron después comprando a 1.200 y pico. Claro, no compraron a 1.100 porque les parecía caro, compraron a 1.200. Y no compró el Banco Central porque no querían que el Banco Central emitiera pesos, sino que compró el Tesoro. Y lo tenés a Caputo en el mismo evento en donde estabas vos, Nacho, en donde fui yo, que Sí, yo estuve a las en 4. el IAE. Mira ¿no? cómo sabe, te vio. No, es que si yo la presenté a ella. Él me Ah. entrevistó a mí a las Claro. 4 y después le toca a Caputo, no lo entrevistaste. No, él quiso hablar solo. Ah. Mirá cómo Julián Se se hace. perdió Hoy un Caputo montón no. de periodismo. Hubiera estado bueno que lo entreviste. Claro. Pero No es su amigo. qué picardía, ¿no? Sí. No, Te no. odia. No, me encantaría hacerle, Antonio Laje tiene más me suerte encantaría que hacerle vos. preguntas a todos los que no se dejan preguntar. Sí, Totalmente. Los estamos Bueno, yo esperando, me dejé los estamos preguntar. esperando. sí. Julia se dejó preguntar. Y mejor. yo me dejé preguntar. Iba a ser un chiste, pero bueno. Sí. Vamos No, a dejarla dale, pasar. Julia, no te reprimas, los Porque chistes está de Tamara diputados acá. son No, buenos. no puedo Los hacer chistes de chistes. los dipuchistes son geniales. Son malísimos. Son geniales.
No, lo que quería decir es que Caputo ese día, el 2 de julio, hizo algo que para mí es absolutamente increíble por lo absurdo, que ¿Qué fue hizo? poner una placa en donde decía acumulación de reservas por parte del Tesoro y puso 4 razones que son increíbles. La primera, venta de activos públicos. Aclaró, a través de la AVE. O sea, Elstein. La segunda, concesiones. Aclaró, las empresas hidroeléctricas, la de Neuquén. La tercera, privatizaciones. No aclaró él, aclaró el diario Clarín, Nuclear Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, Banco Nación, que no la aprobó el Congreso para que se venda, y Correo Argentino, que tampoco Correo Argentino aprobó el Congreso para que se venda. Cuarto, ahí pone block trades, que son estos bloques de dólares en donde sale el Tesoro a comprar, hicieron compras por 400 palos. Lo que quiero decir es, no tienen pensado comprar los dólares de la liquidación de la cosecha. Es algo insólito, es algo insólito, porque es la liquidación récord la que venimos teniendo. ¿Y por qué es eso? Porque no quieren emitir. Porque no quieren que el Banco Central, que cuando tiene que comprar dólares, emite, que yo insisto, no es la forma de monetización del déficit que uno puede plantear críticamente como un problema. Digo, la monetización del déficit es cuando emitís con transferencia de utilidades o con adelanto transitorio, son esas dos vías las que prevé la Carta Orgánica del Banco Central para financiar al Tesoro. Eso es lo que se hizo históricamente, este gobierno cortó, ¿bien? Comillas, comillas. Hicieron una transferencia de utilidades enorme de 11 billones de pesos justo antes o justo unos días después del acuerdo con el fondo. Ahora, la emisión para comprar dólares por parte del Banco Central es una emisión distinta, digo, es una emisión que uno puede decir es lógica porque estás comprando los dólares para después pagarle al Fondo Monetario Internacional, lo que el FMI te pide. No quieren hacer eso. Y lo otro que no quieren es que suba el dólar adentro de la banda, no quieren que esas bandas funcionen y suba el dólar. Pero lo que digo es que es absurdo porque cualquiera que se da cuenta que esa es la estrategia de compra de dólares sabe que eso va a llevar un tiempo. Te hago esta consulta de Julia Estrada Y con que no nosotros. cumple la meta con el fondo. Para bajarlo, me parece más a la micro que a la Dale. macro, yo creo, ¿eh? Vamos, si estoy vamos del a otro hacerlo más lado. facilito, No, digo, dale. si estoy del otro lado pensando. No, porque vuelvo a lo que planteó Vera, que es muy interesante, que es esto de, bueno, me dice este número, pero, ¿no? Y aclarando que es la misma medición que utilizamos en los gobiernos anteriores. Y vos tenés un estudio que una vez me pasaste muy interesante con respecto a si se cambiara el peso, por ejemplo, de los 10 servicios. puntos ¿cómo? más de inflación. Ahí va, eso. Vamos a contarlo bien, responderle ver. a Vera facilito, Sí, por facilito. favor. En realidad estamos en 10 11. puntos abajo de la alfombra. Porque está truchando los datos, porque el INDEC... No, en esto quiero ser súper clara. Nosotros lo que criticamos del INDEC, y se lo he dicho al director del INDEC por WhatsApp, y lo pienso y lo digo y lo planteo en distintos lugares, ¿Qué te respondió es que él? tiene una medición vieja. Le Nada. dijiste, Una- hola, una nada. canasta, WhatsApp, tenés a ver. una medición Pasate vieja. Se clavó de listo. moda, Claro, ¿qué te Negri. dijo? Eso, una canasta desactualizada. O sea, le mandé la nota que publiqué, que la publicamos con Hernán Lecher y que la escribimos en el Colete de la Luna, el portal de Horacio Berbisky, lo escribimos también en Página 12. A ver, vamos a hacerlo todavía más fácil. ¿Cómo se mide el IPC, el estimador de precios minoristas? A través de la medición de los precios, perfecto. ¿Cómo pondero o peso o estimo la incidencia de el precio de la comida? ¿No? Supongamos que voy y mido cuánto cuánto aumentó la carne, cuánto aumentaron las frutas y verduras, bueno, ¿cuánto pesa eso en el IPC? Y tengo que ver cuánto pesa en el gasto de una familia. Depende cuánto gastes. ¿Cuánto gastas de tu sueldo? ¿La mitad? ¿Un 30%? ¿Un 20%? ¿Un 10%? Bueno, ahí ya empezamos con algunos problemas porque depende de tu nivel de ingreso. Claro. ¿No? Sos más rico, gasta menos en comida. Sos más pobre, gasta más en comida. Ya empezamos con un pequeño problema que es que los ponderadores son promedio para todo el mundo en todo el país. Claro. ¿Y se tiene siempre en cuenta el salario mínimo? Como para calcular cuánta canasta ¿Cómo entra se en- calcula esa canasta? Se llama la ENGO, la herramienta, que es la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares, ENGO con H en el medio. Se hizo una en el bienio, fíjate lo cara que es de hacer. Se hacen en bienios. Bienio 2004-2005 se hizo una, se hizo otra en el bienio 2012-2013 y se hizo una tercera y última en el bienio 2017-2018, que la hizo Macri. ¿Bien? ¿Cuál se creen que se usa hoy? ¿Cuál creen que se Calculo usa que la hoy? última. Bueno, No me no. vas a decir 2011, No. 2008, 2004, Se usa la más cuando vieja, nació mi Tamara. abuela. Se usa la No, canasta que se- no, más O sea, a no, pesar de que no. se hizo, no la usan. No lo creo. Se usa la del bienio, está en la ¿Eso metodología está del ahí INDEC, públicamente? 2004-2005. O sea, Pero están todos Pero muertos el los que uso estaban de en esa época. internet. miden los precios, pero No, se no fijan había cuánto internet. pesaba el consumo de comida
de servicio de internet. Sí. En ese, Salía- hay algunos tenía otro ajustes precio igual que internet. hace el INDEC, porque de hecho había telefonía fija, entonces lo ajusta bien. Sí, sí. Pero se ayorna. mira el peso o la incidencia de los ponderadores de hace muchísimo tiempo. ¿No se de puede hace hacer una ahora? 20 años. ¿No pueden hacer una actualmente? Sí, No, bueno, pero van ni a siquiera pagar un estamos mango. pidiendo eso. Estamos diciendo, usen la última. Claro. Que Es una encima, foto más cercana más a la cercana. que realidad. encima Igual. tampoco es que uno podría decir, incluso tendría desajustes, porque ya estamos hablando de 7 años por lo menos. Sí. Pero tendría una relación un poco más cercana con las formas del consumo, el comportamiento de los hogares. ¿Debería tener más peso los servicios, más allá de que estén pisados Y hoy? la principal diferencia, bien ahí Nacho, son los servicios, porque cuando uno mira el comportamiento de los distintos precios, la verdad es que alimentos, Ajá. lo que muchas veces se llama la inflación núcleo o el IPC núcleo, se llama núcleo porque es el que no tiene incidencia de la regulación, lo fija el mundo privado, por eso muchas veces te dicen algunos, miremos la núcleo, no miremos lo regulado porque no quiero ver dónde interviene el gobierno, quiero ver la inflación posta sin intervención, la núcleo. Bueno, en ese caso la núcleo fue bajando, los alimentos no fueron tan fuertes porque la relación entre la núcleo y el tipo de cambio es muy fuerte. Y como el tipo de cambio está recontra remil contenido, ahora con la plata alquilada del Fondo Monetario Internacional no se movió. Claro. Pero lo que sí Yo te hubo decía, fue un núcleo tarifazo 1,7, fuerte. ¿no? Este mes, el mes pasado. Claro, hubo un tarifazo fuerte. Entonces pegó luz, pegó gas y pegó todo lo que sea naftas. ¿Bien? Transporte. Y todo eso tiene una ponderación que quedó absolutamente desactualizada respecto del peso de la canasta que realmente tiene en lo que consume la gente. Claro. Si vos reponderás, lo único que hicimos fue ponerle la ponderación de la ENGO, Encuesta Nacional de Gasto Sí. de Hogares 2017-2018, a los mismos precios que mide el INDEC, sacándola del 2004-2005 y actualizando. Nos da que Milei se comió por lo menos 10 puntos de inflación. Ahora, igual, Entonces, pará, te voy a pelear. Vamos a pelear. sí, claro, dale. Uy, Nacho va a decir que 10 estás mintiendo. puntos, no, 10 puntos de inflación igual te da una inflación relativamente razonable en comparación al gobierno anterior. Sin Bueno, ¿qué hablar. tiene que ver? Ni hablar. Pero no es lo que está pero diciendo lo que digo ella. es, pero Ah, que vale. no pareciera No me cambiar vas a encontrar a mí tanto. defendiendo un 200% No, de inflación. Por eso, si por ese era eso. tu objetivo. No, porque, Él quería tirar porque- eso. No, porque hay que entender. me porque cansé de hay que decirlo, entender- además. Dije, así no se ganan Por las eso, elecciones porque hay que disfrazándote entender de no sé qué ve la gente hoy. También quiero entender eso, que aún con la medición correcta, igual pasaríamos, no sé cuánto, de 39% interanual a 49, a 50. igual Está es bien, mucho, igual más, lo están el mucho análisis- menos que 200. Pero están ocultando por algo igual. El análisis sé, de la por inflación eso. tiene dos costados. El costado de la estabilización que generó niveles de inflación más bajos, que en lugar de ser de 2 dígitos, ya en principio son de 1 dígito, versus lo que significa que a pesar de eso tengas un costo de vida mayor y que igual no llegues. El valor de la estabilización, el valor de la estabilidad, si querés, y de la previsibilidad que te da eso, es tan, pero tan importante para la sociedad argentina y para los actores económicos en general, que explica la tremenda paciencia que este pueblo le tuvo a Milei. Que le está teniendo. Y que o le está tuvo y ya teniendo terminó. una parte todavía le ¿Algunos está se bajaron, teniendo. decís? Sí, muchísimos se están bajando. Pero lo que digo es, eso explica la tremenda paciencia y la importancia que tiene que la inflación no sea un fenómeno descontrolado como lo era antes. Claro. Por cierto, la tremenda conexión con el que lo tipo de destacaba cambio. en ese sentido, claro. Pero claro, ahora, así todo, vos tenés un problema de no llegar a fin de mes que no se condice, de hecho, muchas veces, la baja de la inflación y que algunos planteen, en el caso de Caputo, che, en términos reales los salarios están mejor, también lo dice Petovelo, y que vos digas, pero si el índice de consumo de supermercados te va para abajo, si se consume menos carne y menos leche, ¿cómo puede ser que el poder adquisitivo esté mejor que el 23? De sentido común lo que digo, ¿eh? Si vos tenés más poder adquisitivo que en el 23, como dice Caputo, como dice Milei, como dice Petovelo, ¿por qué compras menos leche? Porque elegís, porque hay una decisión de consumir menos Ellos te dicen leche. porque Pues cambiaron los estás canales de comprando venta. hidrolavadoras en Dicen Mercado. ellos, ¿no? Pero, bueno, Dicen el peso de los supermercados es muy chiquito en comparación a donde la gente eso compra. muchas veces lo plantean para explicar por qué el consumo rebotó con la preferencia de durables también. Y ahí hacen una mezcolanza con una ensalada tremenda. Pero lo que digo es, no tiene mucha explicación que vos tengas el índice de supermercados por el piso respecto del 23 con una inflación mucho más alta antes que ahora. Bueno, una parte de la explicación es que vos no estás midiendo lo que dejás de consumir de comida porque empezaste a gastar más en servicios. Voy a ir a un ejemplo súper concreto, pero la verdad es que de estos podemos tener 3 horas de ejemplo. Hay muchos comedores en la provincia de Buenos Aires
voy a ir a un caso concreto, un municipio de Burlingame, en la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que me cuentan los trabajadores municipales es que empezaron a ir muchos adultos mayores a los comedores. Fenómeno diferente al que había en otras épocas, por ejemplo, época de Macri o incluso Frente de Todos, en donde vos tenías más bien pibes o familia, van adultos mayores. Y cuando les preguntan por qué, es porque eligen gastar su jubilación en servicios y medicamentos. En el caso de adultos mayores, medicamentos es una variable porque dejó de estar cubierta al 100% como estaba por el PAMI. Y lo que les queda, una parte es para comida y el resto eligen ir al comedor para terminar de llegar al fin de mes. Ahí Todo tenés eso no lo miden. un O sea, no ejemplo aparece en ningún lado. de que en realidad, claro, No lo los refleja la servicios estadística. se están llevando una parte de los ingresos que hacen que, porque no es que es gente que automáticamente la ves en la calle. No, obviamente, pasa mucho además con- está aumentando la gente en la calle, pero Ahora- tenés ese fenómeno. Claro, pasa mucho con padres que capaz ponen la plata en la cuota del colegio de los chicos, una cuota barata, pero después los terminan llevando a un comedor. Bueno, exactamente, el mismo ejemplo que estoy planteando, acá lo planteo en base a un caso concreto, Sí. esto tiene números, están medidos los comedores y cómo se cambió la composición de quién va al comedor. Ahora, ¿no tendría que esto, digo, el aumento de los servicios impactar también en la núcleo? Básicamente por digo, lo básico que es que los alimentos se trasladan en transporte que usan combustible, que las fábricas consumen también energía que tienen que pagar más caro, entonces eso supone que se traslada a precio. ¿No tendría que haber un traslado ahí a la inflación núcleo? No, en general funciona por distintos canales. En general funciona distinto y en el caso de la comida lo que tenés es un consumo muy planchado. Claro. Súper planchado y además un tipo de cambio que en Argentina tiene relación en la medida en que seguimos siendo un país productor de alimentos. Digo, nuestra matriz base sigue siendo Sí. la de siempre, ¿no? Sí, sí. Exportamos lo que comemos y la relación entre el tipo de cambio y el precio de exportación está sumamente vinculado, íntimamente vinculado a lo que muchas veces llamamos la mesa de los argentinos. Y eso te juega bien ahora, te va a jugar mal mañana. Por eso muchas veces uno plantea esos mecanismos de desconexión, los famosos cupos, Sí. ¿no? Cuánto se exporta de carne, cuánto se exporta de trigo, porque de otra manera tenés problemas. Bien, es Julia Estrada con nosotros, que es la directora del CEPA, aparte de diputada nacional de Unión por la Patria. Por cierto, una cosa, Sí. para que el dólar no sea un problema, hoy, y esto lo tiro porque ya lo están viendo en Twitter, hubo una intervención en futuros. En futuros es, intervengo para que los contratos futuros que se están pactando para julio y para agosto no tengan un valor de dólar futuro muy alto, para que no suba por arriba de 1.289 a julio y 1.316 a agosto, se pusieron, por ejemplo, 300 millones a agosto. Un número súper récord. El viernes se pusieron 200 palos a los contratos de ¿Hasta julio y dónde van a agosto. contener eso así? Buena pregunta. Aparte se Tamara. Ay, no, supone- porque me da miedo que me digas esto. No Ah, podés porque decir aparte esto. se supone que flota libremente. Pánico. Se supone. Es que no flota libremente. Flota libremente. De hecho, pobre ¿Qué hacemos Marina en del el de Pojeto, septiembre? cada vez que puedo me solidarizo con ella, la volvieron loca, entre otras cosas Hoy porque es salió mujer. la mañana, hizo una buena explicación, ¿no? La volvieron loca cuando, entre otras cosas, dijo, miren, esto está todo maquillado. Claro. Y lo volvió a Digas decir eso, el moretón en la maquillado. universidad. Le mandamos Sí, un sí, beso sí, a la sí, gente sí. de la Universidad Austral. Sí, sí. Lo volvió a ¿Vos decir decís que ese en día. septiembre se le toallita de maquillante y sale todo? Yo no digo, justamente yo ahí, Quiero preparar. así como soy muy osada en el diagnóstico, soy muy cuidadosa en las proyecciones o en los pronósticos. Y en meter pánico. Porque quiere Nos vamos a cuidar de susceptibilidades. meter pánico. Porque creo que si todo hubiera sido tan atado con alambre y tan fácilmente desarmable, nunca el FMI le hubiera dado 12.000 millones de dólares. El apoyo político que tienen es tan grande como su inconsistencia interna. Así que tienen cuerda. Veremos. Muy elegante como lo definió. Veremos. Otro tema te llevo un poco a Libra, Vaya. porque vos sos miembro de la comisión investigadora de Libra. Correcto. La no investigadora, la comisión no investigadora, sería. También, pero está difícil. 14-14. Cuestión que en los últimos días, a través de la denuncia que hacen los papás de Ian Moche, este niño de 12 años, activista por la causa del autismo, que habían denunciado penalmente al presidente por hostigamiento, ahora el fiscal de esa causa dice que ese hostigamiento que hace Javier Milei a través de redes sociales, al tener el tic azul de mandatarios,
Bueno, lo consideraría en favor de la causa Sí, de básicamente es Ian el Moche. presidente tuiteando, no Claro. un ser humano que trabaja de Y presidente. con Libra que se discute, bueno, que si la difundió, que si la promovió. ¿Cómo toman esta postura de este fiscal en otra causa totalmente distinta, pero que apunta a la misma cuestión? Cuando un presidente tuitea, ¿en calidad de qué lo está haciendo? ¿Hay forma de que esto direccione mejor el camino de Libra? Primero, agradezco la pregunta porque Libra es un tema súper tapado que pocos además se animan a hablar. La presión que ejerce el oficialismo para que no se hable de Libra es tremenda, lo quiero decir, adentro de la Cámara de Diputados y afuera de la Cámara de Diputados, porque están hasta las manos. Están jugando mucho. Están Vos hasta has las mostrado, manos, de digo. hecho, valijas voladoras en el último tiempo. Y lo que quiero decir es, lo que hizo Martín Menem, haciendo que la comisión tenga un empate, para los que no saben del otro lado dirán, bueno, ¿qué significa 14-14? Significa que le metió mano a la comisión, porque la comisión, todas las comisiones, de entrada son impares. ¿Para qué? Para que se pueda decidir. Porque si no, nunca podés votar y decidir. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de ley con la coalición cívica para que el presidente tenga... para que elegir al presidente y que tenga voto doble para poder Claro. desempatar, Sí, sí, porque si de no otra quedás en la manera nada. esto Claro. queda varado. Bueno, y lo que tenemos es esto que vos decís, que le agrega información para que el Congreso inste a que funcione e investigue, pero además para que Tayano también se mueva. Para que Tayano, que está con Servini de Cubría, también se mueva. Vamos de nuevo con esto. Lo que pasó con los bolsos de Novelli es grave. Después pasaron las valijas de Arrieta y la valija de Arrieta taparon los bolsos de Novelli. Pero lo de los bolsos de Novelli, que para los tuiteros no me interesa si tenían adentro, qué tenían adentro. Por cierto, entraron con bolsos vacíos, salieron con bolsos llenos. Así que evidentemente Algo pusieron. Llenos de- pendrives evidentemente no había. Había Mates, algo un termos. poquito más voluptuoso, claro. 4 de febrero va Novelli, última información que aporta Tayano. Esta es información de la Policía Federal, del área de lavado de activos, no es de Julia Estrada, no del Congreso. Tayano muestra una foto en donde entra Novelli con la madre y con la hermana el 4 de febrero al Banco Galicia de la sucursal Vicente López. Abren una caja de seguridad y autoriza 2 cajas de seguridad a la madre y a la hermana a entrar. Después se va a Estados Unidos. Lo ve a Agustín Laje. O sea, además sacan la es el foto. de la Fundación Faro. Bueno, foto que va, que viene. Hay una zona gris ahí que hay que investigar. ¿Cuál es la relación entre La Plata, la Fundación Faro y Agustín Laje? ¿Es para financiar la política la plata de Libra? Bueno. Vuelve 14 de febrero, estafa. Fue un viernes, ¿se acuerdan? Viernes, día de Yo estaba San Valentín. festejando mi No, la verdad que no cumpleaños. era el día de San Valentín. Bueno, Era el día de eso San no No Valentín. podemos estar viendo dónde está. Yo me acuerdo todo. La Bueno, gente yo me acuerdo interrumpiendo mi perfecto, cumpleaños, sí, sí. todos en Twitter. ¿En serio? Puta que Sí, los parió. sí. Bueno, Sí. Franco dice que no había visto el teléfono, que no No. a saber dónde estaba. Bueno, el lunes a las 10 de la mañana va la hermana y la madre a la sucursal a las 10. En el primer día hábil después de la estafa Libra. Estaban ansiosas. Y tienen las imágenes entrando con bolsos vacíos y saliendo Y con salen bolsos llenos. Poca difusión Qué en suerte. algunos medios esto que estás Tiene contando, 4 ¿no? patas, tiene Ladra, cola, mueve la cola, está vivo. ladra. Yo qué sé, chicos. Mira, no vi esas Es un imágenes. perro. Ah, no, sí. Lo que pasa es que ha costado difundirlas, ¿no? O sea, Y, son en redes y sociales. un hallazgo que lo publicó ahora Alconada Mon. Esto quiero dar crédito. Irina Hauser en página 12 difundió Sí. las fotos de las cajas de seguridad. Y luego Hugo Alconada Mon publica algo que halló Fernando Molina, que es un genio, un crack en términos de, Sí, investigación, de cripto. investigación, de cripto, blockchain, en realidad sabe Sí. leer la blockchain, que publica las transferencias. Miren lo que pasó con Hayden Davis. Esto es un culebrón. Hayden Davis, en el medio del quilombo, muestra en un streaming yankee de Cofficila, que es un gran investigador de blockchain, muestra el número de su cuenta de Que estoy de su devolviendo la billetera. plata. Porque Sí. le estaba devolviendo la plata a uno que había perdido plata con Libra. Entonces, que se llama Dave Portnoy. Entonces le estaba devolviendo la plata y quedó el número de la billetera. No te Y regalé. este Fue a investigador investigar, yankee claro. fue a decir, che, a ver, Excelente. ¿qué transferencias se hicieron desde esta cuenta? Y encontró transferencias de Hayden para ganar plata con la estafa de Melania. Sí, porque venía de ahí, ¿Y de qué la hizo meme coin de ella. nuestro local, que es Fer Molina, que le mandamos un abrazo, que creo que vive en Estados Unidos, yo chateo con él por Twitter. Hizo lo mismo para ver qué transferencias hizo Hayden coincidentes con
reuniones que hubiera tenido en Argentina. ¿A quién Y le el pasó? día 30 de enero, cuando está Hayden Mark Davis, con Milei, con Novelli, con Terranego, Que con está todos el los tuit. estafadores, Sí. en Olivos, si no me equivoco, mismo día donde entra Expert a la misma hora, Expert cabo suelto, ese día, media hora más tarde de terminar la reunión, hace una transferencia de $500,000. Qué bien. qué Hayden, bueno. ¿sabemos a quién? No, ¿A quién? no sabemos la cuenta. Porque lo que pudo ver Fer Molina es que la hizo Hayden Ah, Davis de Pero su extrañas billetera. coincidencias. No dice a quién. Y con publica reuniones Hugo clave. Alconadamón en La Nación. Che, ¿qué onda? Media hora después y encuentran una muy parecida un día antes de Libra. Y otra, si no me equivoco, 3 días después de Libra. Vayan a leer esa nota porque es increíble. Sí, hace un Chicos, par de días nada más. Ah, bueno, Ya, sí, pero pero que llamados se a junten declarar. con investigaron Congreso. algo entonces. Hay mucho, pero Hay una fíjate cómo el investigación. Congreso Pero no la no justicia. pudo todavía. Claro, no, todavía no se pudo nada. ¿Y cuáles son los caminos, digo, para que la justicia acceda a eso? ¿Puede ser a través puede acceder con una orden judicial? Recontra. ¿A cuál es esa cuenta destinataria? Sí, claro. Ahí, bueno, hay todo un camino que yo en la última Comisión Libra me ocupé de dejar asentado. Vieron que nosotros dejamos taquigráficas asentadas. Le pregunté a Fer Molina, también estaba Santiago Siri conectado, también estaba Maximiliano Firtman, que fueron invitados por nosotros. ¿Qué tendría que pedir la justicia o la comisión investigadora para poder avanzar en la causa? Sí. Y ellos avanzan en pedir datos a algunas billeteras que se llaman billeteras multisig, porque son multifirma. Bueno, habría que exhortar a esas billeteras, una es Bybit, por ejemplo, a que abran la información respecto de quiénes son los tenedores fundamentales de los tokens, que son los que ganaron plata con Libra, Sí. para terminar de saber quiénes son las personas físicas, las que están detrás Claro. de los que ganaron plata. Y ahí terminás de saber, sabiendo también las personas físicas, quiénes son los que armaron la estafa. Porque acá, último y cierro con esto para no darle tantas vueltas a Libra, el problema es que apenas Milei tuitea, desde su cuenta siendo Sí. presidente, Exacto. Milei no es que ofrece una inversión en donde se podía ganar o perder. Era una trampa, era como una trampa de ratones. Meté la mano, te agarraba los dedos. Claro. O sea, no había manera de zafar. El 70% de los tokens los tenían repartidos entre los conocidos de Milei. Entonces, cualquiera que entrara estaba sometido a una rug pull. Rug pull significa tirar de la alfombra, en donde vos entrabas y ese 70% esperaba que suba el precio. Entraron un montón, sube el precio. Y cuando Llegas. estaba en su cenit, chau, nos vamos. Aparte de minutos, Sí, sí. en cuestión de horas. En cuestión de minutos. Y eso fue lo que hicieron. Y eso fue lo que hicieron. Y ganaron un montón de plata. Y 100 palos, 100 millones de dólares ahí. Y después están las declaraciones de cuánto cobró Milei para tuitear. Porque ese tuit, que además lo hizo como presidente, que nos pone a nosotros en un problema como al Estado argentino. Porque podría haber demandas contra el Estado argentino. Bueno, Milei tuitea desde su cuenta, seguramente, como le dijo en este estudio, creo, a Ernesto Tenenbaum. Y a Jairo Stracha. Y a Jairo sí. Stracha. hace rato. En una entrevista muy poco, ¿vos estabas ese día? Sí. Siempre Muy, está muy ella. poco citada esa Siempre. entrevista. que Muy a poco mí siempre me citada. Y pareció, no nos dan bola, y no nos dan bola. me pareció espectacular la declaración que le sacaron, porque le preguntaron por la estafa de Coinex. Sí. Y él dijo, ¿pero vos cobraste? Y Milei dijo, obvio, yo cobro por Siempre cobro. my opinions. Claro, siempre Cobra cobro, por sus dijo. opiniones. Tamara lo ha dicho. Soy testigo, Sos testigo. y hay que cobrar por las Vamos, opiniones. acá en este estudio, En ¿eh? eso estoy de acuerdo, hay que cobrar por las opiniones. Sí, obviamente. a Julia Ella le lo vamos hace, a pagar solo hoy. que tenemos distintos precios. Nosotros somos bastante baratitos. Y no estafamos. Julia Estrada, que nos ha ayudado a entender, a ponerle el bisturí, como a mí me gusta decir, a la inflación y a la vez nos trae datos desde adentro del Congreso, por ejemplo, vinculados con temas institucionalmente importantes. No respire, como Libra. Ay, claro, gracias, Julia. No hablamos Vení. del veto que estamos esperando a ver qué va a hacer Milei. Vamos a insistir. Veremos. Gracias por venir. Por Julia. favor. Gracias. Gracias.